Dios mío, tú me conoces muy bien, sabes todo acerca de mí, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aunque estés lejos de mí, me lees los pensamientos, sabes lo que hago y lo que no hago. No hay nada que tú no sepas. Así es, Señor Jesús, hoy estamos ante tu presencia, un nuevo día más, Señor Jesús, un nuevo día en el cual, Señor, podemos glorificarte, Señor Jesús, y podemos, Señor, ser testigos de tu gran amor, Señor, de tu compasión, Señor, y sobre todo de tu gracia, porque cada día es una nueva oportunidad que nos das para poder estar, Señor, delante de tu presencia. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos, Señor, que tú eres el que nos acerca a ti, fuiste, Señor, el que nos buscaste ahí, Señor, en ese lodo, Señor, en el cenagoso en el cual nos encontrábamos. Tú fuiste el que nos sacaste, Señor, de ese pozo, Señor, de la desesperación, y sabemos, Señor, que tú sabes, Señor, más que nadie y aún más que nosotros mismos, lo que necesitamos, lo que pensamos, Señor. Nuestras dudas, Señor Jesús, nuestros errores, Señor, nuestras dificultades, Señor, todo tú lo conoces, Señor Jesús. Y sabemos, Señor, que solo es necesario una palabra, Señor. Solo es necesario, Señor, nuestra fe para que tú, Señor, obres, Señor, conforme, Señor, a tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Gracias por acercarnos cada día más a ti, Señor Jesús. Gracias por cada día, Señor, tenernos en cuenta y por leer, Señor, cada uno de nuestros pensamientos, sabiendo, Señor, que cada uno de ellos, Señor, tú, Señor, los puedes, Señor, cambiar, Señor. Cada uno de esos pensamientos que no están conforme a ti, Señor, tú, Señor, los puedes, Señor, desviar, Señor, conforme, Señor, a tu voluntad, Señor Jesús. Te damos gracias y te pedimos que nos permitas seguirte alabando, Señor Jesús, que nos llenes, Señor, de tu gozo, Señor Jesús, y que nos llenes, Señor, de tu alegría, Señor, para poderte, Señor, cantar y danzar, Señor, conforme, Señor, a lo que tú, Señor, nos quieras, Señor, entregar, Señor, en este día. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.
se postrarán delante de él, y las naciones le servirán. Amén, amén. Y toda la tierra se llena de su gloria, y toda la tierra se llena de su gloria. Los reyes se postrarán delante de él, y las naciones le servirán. Amén, amén. Todos los reyes se postrarán delante de él, y las naciones le servirán. Amén, amén. Me tienes rodeado por completo, estoy bajo tu control. Yo no alcanzo a comprender tu admirable conocimiento, queda fuera de mi alcance. Jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Si pudiera yo subir al cielo, allí me encontrarías. Si bajara a lo profundo de la tierra, también allí me encontrarías. Así es, Señor Jesús, hoy te damos gracias porque nos permites vivir, Señor, tu palabra. Sabemos, Señor, que cada palabra nosotros la podemos, Señor, llevar a la práctica en nuestras vidas, Señor Jesús. Y hoy en tu palabra nos dice que tú nos tienes rodeados por completo, Señor Jesús, y que tú estás bajo el control, Señor, y manteniendo el control de cada una de nuestras vidas, Señor Jesús. Y cómo no creerte a ti, que eres el dueño, Señor, de nuestras vidas. Tú nos hiciste, Señor, tú nos creaste. Y sabemos, Señor, que hay cosas que ni siquiera nosotros podemos comprender, pero tú, Señor, tienes todo milimétricamente, Señor, calculado para cada uno de los pasos, Señor, y cada una de las situaciones que tenemos hoy en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, alejándonos, Señor, de todo aquello, Señor, que no nos permite, Señor, acercarnos a tu presencia. Ayúdanos, Señor, cada día, Señor, a centrarnos, Señor, en todo, Señor, lo que tú, Señor, tienes para nosotros. Y, Señor, quitar de nuestra mente también, Señor, todo aquello que el mundo quiere, Señor, que nosotros, Señor, pongamos como prioridad antes que a ti, Señor Jesús. Danos, Señor, la fortaleza para poder seguir adelante, Señor, en tus caminos, a pesar de cualquier circunstancia, Señor Jesús, porque sabemos, Señor, que tú siempre estarás allí para respaldarnos y para protegernos. Te damos gracias y te hemos orado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Tu amor has derramado mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho.
Tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. Así es, Señor Jesús. Hoy declaramos esta palabra, Señor, como una palabra viva en nuestras vidas y estamos seguros, Señor Jesús, de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Estamos seguros, Señor Jesús, de que tú tienes todo el control sobre todo, Señor, lo que nos sucede, y sabemos, Señor, que tus maravillas, Señor, son nuevas cada día, Señor Jesús, y que tú, Señor, tienes, Señor, cada día, Señor, más y más misericordia de aquellos, Señor, que nos acercamos a tu presencia, Señor Jesús. Gracias porque nos permite, Señor, estar, Señor, aquí, Señor, aunque seamos indignos, Señor, pero tu gracia nos hace dignos, Señor, de estar, Señor, ante tu presencia, Señor. Cosas, Señor, que antes no podían hacer nuestros antepasados, Señor, pero tú nos das el privilegio hoy de acercarnos libremente, Señor, ante tu presencia, para darte gracias y para alabarte, Señor Jesús. Hoy te pedimos, Señor, grandemente, Señor, y unánime, Señor, como un pueblo, Señor, unido, Señor, por tu siervo, el apóstol Álvaro, y por ese ministerio, Señor, el cual tú le has entregado. Te pedimos, Señor, que cada día, Señor, seas tú, Señor, llenándonos, Señor, nuestras bocas, Señor, de bendición, Señor, para con tu siervo, Señor Jesús, para con su familia, Señor Jesús. Que nosotros, Señor, como pueblo, Señor, seamos agradecidos, Señor, por lo que tú, Señor, has formado, Señor, por medio de sus vidas, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, y te pedimos que los fortalezcas, Señor Jesús, los llenes, Señor, cada día, Señor, más, Señor, de ti, Señor, que esas raíces, Señor, se profundicen cada día más, Señor, y lleguen, Señor, a ese río de agua viva, el cual tú, Señor, haces fluir, Señor, sobre este ministerio. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que por medio, Señor, de esas raíces, Señor, todo ese ministerio, Señor, es regado con tus aguas de vida, Señor Jesús, y cada una de nuestras vidas es ministrada y llena de tu unción, Señor Jesús. Asimismo, hoy te pedimos, Señor, por la vida de tu siervo, el pastor Germán, Señor Jesús. Gracias hoy te damos, Señor, porque sabemos, Señor, que como parte, Señor, de ese árbol de vida, Señor, tú, Señor, le has entregado, Señor, muchas ramitas, Señor, las cuales, Señor, regar, Señor, muchos árboles, Señor, los cuales, Señor, edificar, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que si estamos, Señor, bajo ese mando, Señor, el cual, Señor, tú le has dado, Señor Jesús, sabemos, Señor, que estamos firmes y seguros porque estamos plantados en ti, Señor, en tierra, Señor, fértil, en la cual, Señor, podemos dar fruto, Señor, y en la cual, Señor, podemos, Señor, permanecer para siempre, Señor, hasta que tú nos llames a tu presencia, Señor Jesús. Te damos gracias y te pedimos que nos permitas escuchar de tu palabra, Señor Jesús, que sea, Señor, como esa semilla, Señor Jesús, que da fruto y que cae en tierra fértil, para que así, Señor, nosotros mismos podamos ser testigos, Señor, de esa obra maravillosa que tú puedes hacer, Señor, en cada una de nuestras vidas y en aquellos que creemos en ti. Te damos gracias y te hemos orado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Miremos en la epístola a los Efesios, en el capítulo 1, los versos 13 y 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Te damos gracias, Señor, en esta mañana estamos delante de ti, exaltándote, glorificándote, dándote a ti todo el honor, Señor, todo el reconocimiento, porque solamente tú eres Dios, porque solamente tú eres el Señor del universo, Señor. Permítenos recibir esta palabra con la mejor actitud de fe y acatamiento en el nombre glorioso de Jesús. Dice entonces, epístola a los Efesios, capítulo 1, versos 13 y 14, en la Nueva Versión Internacional. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Bueno, en esta epístola el apóstol Pablo está explicando, podríamos decir, las consecuencias de oír el Evangelio y creer en el Evangelio. Hace poco, en estos últimos 15 días,
tal vez el domingo hace 8 días habíamos visto que también, por supuesto, en un pasaje que estaba en el o que está en el Evangelio según San Juan, y se refiere a algo muy parecido. Y decía, oyeron, creyeron o no, o los que oyen y creen eh, pasan de muerte a vida o reciben vida y no vendrán a condenación. Les decía entonces que son consecuencias de el oír el Evangelio y por otra parte creer el Evangelio. Y esto es importante que nosotros lo conozcamos muy bien porque nos permite entender experiencias personales y las experiencias que son generales a los creyentes. Esto que les comentaba que está en el Evangelio según San Juan y lo que está en Efesios, esto es general para toda persona que oye el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que cree en el mensaje del Evangelio. Pasa de muerte a vida y recibe vida de Dios, vida eterna, no viene a condenación. Y mire, aquí en Efesios vemos algo más igual de interesante, muy interesante, y es que la persona que oye el mensaje y cree es marcado, como dice en la Nueva Versión Internacional, marcado con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Entonces, el acto de fe consistente en creer el mensaje recibido tiene los mejores dividendos, tiene las más grandes ventajas para un ser humano. Y eso pues es, como le digo, no es algo que sea teórico o que sea, tal vez la palabra no es teórico, sino hipotético. No es una hipótesis, es algo que es, primero es algo que es verdadero, y por cuanto es verdadero, es comprobable, se puede verificar, aguanta la prueba, y eso pues uno no tiene que ir muy lejos, no es sino ver los ejemplos que están en la Biblia, por una parte, conocer algunos ejemplos de personas que al igual que nosotros han oído el Evangelio, han creído en el Evangelio y lo más importante, lo que ha sucedido en nuestra vida. En nuestra vida se puede comprobar la verdad, o sea, que hemos oído, que hemos creído el Evangelio, hemos recibido vida de Dios, tenemos la certeza de que no seremos condenados y aparte de eso hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, con el Espíritu Santo que el Señor Jesucristo prometió que recibiríamos. ¿Listo? Entonces les decía, esto no es hipotético, es verdadero. Y uno, ¿cómo lo ve? En el cambio de vida, en la transformación de vida, en el rumbo que la vida ha tomado. Podríamos decir cómo en muchísimos casos la vida se ha enderezado. En mi caso personal es así, se enderezó y tomó el rumbo que Dios tenía predeterminado para mi persona y las personas que están bajo mi influencia, para mi familia. ¿Listo? Entonces, esto es verdadero. Y mire, lo interesante es que así como es de verdadero y así como es de verificable,
es la transformación que viene por el oír y por el creer. Así también viene otro punto que lo toca aquí, porque en estos dos versos de Efesios, por una parte, dice que el que oye y cree recibe el Espíritu Santo que se nos había prometido. Primero. Segundo, dice recibe o queda habilitado para recibir la herencia que por cuanto somos hijos nos corresponde a nosotros, a los hijos. Y eso alguien dirá, pero qué raros estos cristianos que hablan de herencia. ¿Por qué raros? ¿No es normal aquí en lo natural que un padre les deje una herencia a sus hijos? Pregunto, ¿no es bueno? Es normal, es lo ideal. Los padres debemos trabajar y proveer para los hijos y ojalá dejarles una herencia, buena herencia que les ayude a ellos para que no empiecen de cero, sino que pues tengan un capital, ojalá un patrimonio que nosotros hayamos logrado. Y le digo, el lograr un patrimonio en esta vida terrenal no, no quiere decir que uno no esté haciendo la voluntad de Dios, ni que esté usando la fe con otros fines, ni que se haya desviado de la sana doctrina. Habrán personas a quienes en la voluntad de Dios no les es concedido. Habrá otras personas a quienes les es concedido y por incredulidad, por mala administración, por necedad, no logran hacer ese capital. Y hay otros a quienes les es concedido y administran, aprovechan bien, creen en el propósito de Dios y logran dejar un capital, un patrimonio. ¿Listo? Producto, como le digo, de la fe, de la práctica de la fe, del estar en la voluntad de Dios. Entonces, cerrando ese paréntesis, les decía, es normal. Nadie se aterra aquí en el mundo que ve tal persona va a recibir una herencia, como que si eso fuera algo imposible o como que si no existiera. No, todo lo contrario, que genera muchos sentimientos, sí, en el que recibe la herencia, pues sentimientos de alegría, en otros, pues tristemente de envidia, ¿listo? Pero entonces no es de extrañarnos que Dios nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, tenga previsto, provisto para sus hijos que recibamos herencia. Entonces, los resultados, los dividendos de haber oído y creído, como le decía, son extraordinarios. Ayer o antes de ayer en el culto del domingo les compartía un sentimiento y es que nosotros somos privilegiados por haber recibido fe, porque como le estoy compartiendo ahora, la fe nos permite recibir vida eterna, no ir a condenación, recibir el sello del Espíritu de Jesucristo y aparte de eso recibir herencia. ¿Listo? Miremos lo que dice por favor en la epístola a los Romanos en el capítulo 8 versos 24 y 25. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia
lo aguardamos. ¿Listo? Y entonces aquí este punto es bien importante. ¿Por qué? Porque el sello del Espíritu Santo de Dios, por ejemplo, es algo que ya recibimos. Y si nos hemos podido y nos podemos relacionar con Dios nuestro Señor, es porque hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Si nosotros nos sentimos en nuestras entrañas, en nuestro hombre interior, si tenemos la conciencia de que Dios es nuestro Padre, si estamos seguros de eso, es porque el Espíritu Santo de Dios nos testifica de que somos hijos de Dios. Es porque el Espíritu Santo da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Y eso lo dice, eso es una de las funciones del Espíritu Santo. Entonces le decía, el Espíritu Santo, en cuanto a recibir el Espíritu Santo de Dios, no es algo que tenemos que esperarlo más adelante. No, ya está, ya nos fue concedido. ¿Quiénes tuvieron que esperar? Los discípulos del Señor Jesucristo tuvieron que esperar desde el momento en que el Señor fue recibido arriba, como dice, hasta el día de Pentecostés. Ellos sí tuvieron que esperar. Nosotros, en el momento en que oímos con fe, en el momento en que escuchamos el mensaje y lo creemos, recibimos el Espíritu Santo de Dios, como dice en la epístola a los Gálatas. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces recibimos el Espíritu Santo de Dios por oír con fe. ¿Listo? Y el recibir el Espíritu Santo de Dios con fe también trae dividendos. ¿Cómo le parece? O sea, es que nosotros tal vez no alcanzamos a dimensionar lo bienaventurados que somos, lo bendecidos que somos, lo enriquecidos que somos por el acto de creer, por la decisión, por la elección de creer en el mensaje del Evangelio. Somos extremadamente enriquecidos. Recapitulemos. Recibimos vida de Dios, no iremos a condenación. Recibimos, ¿qué fue lo primero que vemos aquí? Somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Al ser sellados con el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos testifica dos cosas, que somos, por una parte, hijos de Dios. Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y aparte de eso, como dicen Romanos, capítulo 8, versos 16 y 17, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Mire, el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, Espíritu con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ahora bien, si somos hijos de Dios, entonces somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cuando no éramos hijos de Dios, por cuanto no habíamos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como no éramos hijos, tampoco teníamos herencia. Pero por cuanto ahora somos hijos, tenemos derecho a la herencia. Somos herederos como hijos, al igual que el Hijo de Dios. Entonces somos herederos de Dios
y coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los dividendos, los privilegios, las ganancias que vienen a nosotros por haber creído son extraordinarias. Solamente lo que se logra cuando se cree, se lo logra por fe. ¿Listo? Y mire algo. Hay el Espíritu Santo, ya le decíamos, que cuando creemos somos sellados con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo asegura de que somos hijos de Dios, pero también el Espíritu Santo, como dice en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 1, verso 22, Nueva Versión Internacional, dice: nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Otra función del espíritu, aparte de testificarnos y asegurarnos que somos hijos de Dios, es servir de garantía de las promesas de Dios. Un buen día el Señor prometió, por ejemplo, en el libro del profeta Joel, que repartiría de su Espíritu Santo de forma abundante en medio de las generaciones, y lo cumplió. Vino el Señor Jesucristo confirmó la promesa del Espíritu Santo y vino la promesa del Espíritu Santo, y quedamos, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, quedamos sellados como propiedad de Dios. Nos pone el Espíritu Santo en nosotros, es un sello. Por eso el apóstol Juan dice: quien no tenga el Espíritu de Dios no es de Cristo. Más adelante lo vamos a ver. Claro, porque es el sello. El que no tenga el sello del Espíritu de Jesucristo no es de Cristo. Dice en 2 de Corintios capítulo 1 verso 22, dice: nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Así como recibimos la promesa del Espíritu Santo de Dios, asimismo recibiremos las otras promesas que Dios nos ha hecho, de forma general y de forma particular. De forma general, acabamos de mirarlo, una promesa general para la iglesia es recibir herencia, ser herederos de Dios y coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Esa herencia a la que se refiere no es para este tiempo, sino porque dice, mire, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En la Nueva Versión Internacional lo entendemos mejor. Dice, hasta que llegue la redención final. ¿Qué quiere decir eso, redención? La liberación final del pueblo adquirido por Dios. ¿Cuándo tendrá lugar la redención final del pueblo adquirido por Dios? En algunos, en el momento de la muerte, cuando el cuerpo físico cese sus funciones vitales, el alma salga del cuerpo físico y sea conducida por ángeles a la presencia de Dios. En ese momento se da la redención final. ¿Listo? Habrá otros que cuando suene la trompeta, el Señor baje hasta las nubes y los que están vivos sean transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Listo? Y se reúnan con el Señor. En ese momento sucede o tiene lugar la redención final. ¿Listo? Y luego de la redención final, ahí sí
ya vamos cada uno de nosotros a recibir la herencia que Dios Padre tiene para con nosotros, para cada uno de nosotros. Entonces, esto, como le digo, el Evangelio no tiene sino buenas dádivas de parte de Dios, como dice en la epístola del apóstol Santiago. Toda buena dádiva y todo regalo perfecto descienden de lo alto. Lo que Dios nos da, los regalos de Dios son buenos, son perfectos, no nos hacen daño. Tienen un aprovechamiento para nosotros aquí en la tierra. Y también no recuerdo, creo que eso lo vimos el día miércoles, que muchas de las cosas, de las bendiciones, de lo que Dios permite que nosotros hagamos durante este peregrinaje, muchas de las obras que haremos o que hacemos durante este peregrinaje nos acompañarán. Eso fue el miércoles que lo miramos en el culto, cuando hablábamos de las 7 bienaventuranzas que están en el libro de Apocalipsis. Y había una bienaventuranza, que no recuerdo el capítulo, si no estoy mal, 16, decía que bienaventurados los que mueren creyendo en el Señor, porque descansarán de sus obras y sus obras o los resultados de sus obras los acompañarán en la eternidad. Bien importante eso. Miren, todos, o sea, el Evangelio nos pone como los más aventajados de los seres humanos. Así aquí en la tierra, pues, o el propósito de Dios para con nosotros no sea el más en grande. No podemos pensar que si no tenemos un servicio a Dios, un ministerio como el apóstol Pablo, como Juan el Bautista, como los grandes hombres que han pasado a través de la historia de la Iglesia Universal, no por eso dejamos de ser privilegiados. Usted y yo, en nuestra condición, en nuestra, ¿qué le digo? Así sintamos que no hemos tenido mayor exaltación, no crea, sí. Si nosotros obramos con fe, si nosotros el mensaje lo recibimos, lo creemos, profesamos la fe, se va a ver, así sea poco, no importa, no importa. Si estamos en el propósito de Dios, si estamos en la voluntad de Dios, no importa. ¿Por qué digo no importa? Porque la posesión adquirida, como dice en en la versión Reina Valera, que llegue la redención final del pueblo adquirido. Que llegue la redención del pueblo adquirido. Ah, no, acá está. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Llegará un momento, ya le decía, para unos cuando muera el cuerpo físico, para otros cuando se dé el rapto de la iglesia, en que se nos entregará la herencia. ¿Listo? Lo importante es eso, que en Cristo Jesús los hijos de Dios tenemos herencia. ¿Listo? Eso es bien importante. Alguien dirá, a mí mi papá no me dejó herencia. No hay problema, tranquilo. Ojalá pues que sea la voluntad de Dios y que usted pueda dejar una herencia y yo podamos dejar una herencia, si es la voluntad del Señor. De lo contrario, pues herencia tenemos asegurada en el cielo. Garantizada. ¿Cuál es la garantía de esa herencia que tenemos? Ya lo vimos, el Espíritu Santo de Dios. Mucho cuidado con eso. Ahora bien, miremos por favor lo que dice en Efesios capítulo 4, verso 30. Lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual.
Dice, no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Mire que es muy parecido el mensaje a lo que dice en Romanos y en Segunda de Corintios, muy parecido. Podemos decir se complementan. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí está hablando primero del Espíritu Santo de Dios, a quien no es bueno contristar. En la nueva, ¿qué? Perdón, en la versión Reina Valera dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, o no pongan triste al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es como un sello de identidad en nosotros. Ahí está el Espíritu Santo de Dios. Un creyente, alguien que haya recibido el Espíritu Santo de Dios, con respecto al Espíritu Santo, tiene dos posibilidades. O lo tiene contento, agradado, o lo tiene triste. ¿Qué es lo correcto? ¿A qué hay que apuntarle? ¿En qué hay que esforzarse? En mantener al Espíritu Santo alegre, gozoso, que se sienta a gusto en nosotros, con nosotros. Dice, no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad para ustedes. ¿Qué propósito tiene ese sello de identidad? Reconocernos, porque así dice, para reconocerlos cuando llegue el día. Para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. ¿Cuándo seremos liberados del pecado? Cuando llegue el momento de la redención final. ¿Listo? Ya lo explicamos. Vuelvo y lo digo por tercera vez. En unos, cuando muera el cuerpo físico y el alma sea conducida hasta el cielo, y en otros, cuando el Señor Jesucristo venga hasta las nubes y la iglesia se reúna con el Señor Jesús. En ese momento, para siempre seremos liberados del pecado. ¿Listo? Prerequisito, el sello del Espíritu Santo de Dios. ¿Listo? Ahí no se puede colar nadie. Nadie. ¿Por qué? Porque en todos vamos a ser examinados a ver si tenemos el Espíritu Santo de Dios. El que tenga el sello del Espíritu Santo de Dios, si su cuerpo físico muere, va para arriba. ¿Listo? Si no tiene el sello del Espíritu Santo, así quiera ir para arriba, pues va para abajo. Tiempo tuvo para recibir el mensaje con fe y recibir el sello del Espíritu Santo. Eso es definitivo. Definitivo. ¿Listo? Hay que ponerle toda la atención. Complementemos con lo que dice en Romanos, capítulo 8, verso 9. Bien importante. Dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Tal vez yo me equivoqué hace un momento en decir un verso que dije que estaba o que era autoría del apóstol Juan, no, es del apóstol Pablo. ¿Sí? Y mire aquí, se complementa nuevamente lo que estamos hablando. Si es que, dice, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no
es de Cristo. Uno tiene dos posibilidades: o está sellado o no está sellado. Está sellado con el Espíritu de Jesucristo, es de Cristo. No está sellado con el Espíritu de Jesucristo, con el Espíritu Santo de Jesucristo, sencillo, no es de Cristo. ¿Puede haber un cristiano que no tenga el sello del Espíritu Santo? No. No puede. Es imposible. ¿Listo? Conforme a esta escritura. ¿Puede haber un cristiano que esté medio sellado? No. O está sellado o no está sellado. ¿Listo? Es definitivo, mire. Esto no es cuestión de misticismo, ni de religiosidad, ni de nada. Esta es la sana doctrina. ¿De acuerdo? Esta es ¿cómo le digo? La ciencia de Dios, la constitución política. Póngale atención. La constitución política, y alguien dirá, ¿pero de qué? Si la constitución política, eso es de los países. Claro que son es la constitución política de un reino, del reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es la constitución política del reino, así como a una persona que no nació en Colombia, sino en otra parte, no se lo puede identificar como colombiano, a menos que adopte la nacionalidad. Pero se necesita unos procesos, a llegar una documentación ante la registraduría, seguramente. ¿Listo? Uno no puede, es como que si yo dijera que llegue a Tulcán y que diga, no, yo soy ecuatoriano. ¿Por qué no? Que yo quiero ser ecuatoriano y yo soy ecuatoriano. Y listo. Pues me van a deportar, me van a devolver. Y muy seguramente me niegan la entrada por comportamiento indebido. Entonces aquí dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Sí, y mire, que ese sí es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, está expresando algo que es sabido, y es que no todas las personas que vayan a la iglesia, que asistan a la iglesia, son creyentes. Se les puede considerar creyentes verdaderamente. O sea, no todo el que se sienta a escuchar un sermón tiene el Espíritu Santo de Dios. No todo aquel que se haya sentado por años a escuchar un sermón, a cantar unas canciones, tiene el Espíritu Santo. Tienen el Espíritu Santo de Dios quienes oyen el mensaje y lo creen en su corazón. Y producto del haber creído en su corazón, tienen el testimonio de las obras. Porque dice el apóstol Santiago, tú dices que tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe por tus obras. ¿Listo? La fe se debe acompañar de obras que demuestren, que certifiquen, que autentiquen, que sellen esas obras, esa fe, perdón. ¿De acuerdo? Que ponerle mucha atención a estos pasajes. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jesucristo. Yo estoy colocando la vida de tus hijos y tus hijas. Pongo sus tributos, pongo delante de tu altar la ofrenda, el diezmo, el tributo, que tus hijos, movidos por la fe, ponen delante de ti. Yo te doy gracias por esta semilla que ellos ponen en el altar.
en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, ayúdanos, Señor, a profesar conforme a la palabra de Dios, a ser juiciosos en nuestra profesión de fe, juiciosos en el sentido que profesamos la fe en el marco de la palabra de Dios, apegados a la palabra de Dios, no por ley de ninguna manera, sino por entendimiento, por el sano entendimiento que tenemos. Entendemos que la forma de profesar la fe ya está escrita. No tenemos que improvisar, no tenemos que inventarnos ninguna manera. La forma de creer en ti, de profesar la fe, ya está. Entonces, por eso te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos des más y más entendimiento, Señor, que nos permitas conocerte más, que nos permitas, Dios Todopoderoso, santificarnos más, Señor, y que nuestros ojos y nuestros oídos sean abiertos a tu palabra, Señor, que nuestros ojos y nuestros oídos sean abiertos y podamos ver las grandezas de tu ley, que podamos ver las grandezas de tu palabra, Señor, y asimismo ver y reconocer las grandezas de tus obras a favor de nuestras vidas. Cuán dichosos somos nosotros por haber creído todo lo que hemos recibido en virtud a la fe que tú nos has dado, Señor. Te damos muchas gracias por el regalo de la fe, por el don de la fe que tú has repartido en cada uno de nosotros.